Entre 1936 a 1939, España fue engullido en una gran guerra entre los nacionalistas y fascistas que apoyaron a Francisco Franco y a los republicanos que pelearon contra los rebeldes para el gobierno español de Segunda República. El conflicto era muy importante para la historia de España, porque era una lucha entre las clases, la religión y modos de vida y sistemas políticos muy diferentes, revolución y contrarrevolución. Comenzó cuando un grupo de generales del ejército de la Segunda República Española declararon un pronunciamiento, una declaración de oposición de gobierno y comenzaron un golpe por el poder en España. Este golpe fue exitoso en muchas ciudades en el norte y el oeste de Andalucía, pero en lugares como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao, los rebeldes fallaron y desde entonces hubo una guerra civil entre los bandos divididos de España. Entonces, millones de españoles luchaban en muchas campañas y batallas, pero la historia de la Guerra Civil Española no está completa sin el papel de los extranjeros. Decenas de miles de no españoles fueron a España para ayudar a ambos, los republicanos y los nacionalistas. Para empezar, vamos a observar a los extranjeros que luchaban para los republicanos. Las Brigadas Internacionales fueron organizaciones paramilitares y comunistas que fueron a España con la ayuda de la Unión Soviética y el Comintern. De 30.000 a 35.000 personas internacionales luchaban en más de 30 brigadas internacionales entre 1936 y 1938. Pero ¿a favor de quién vinieron a luchar? La mayoría de los voluntarios eran gente francesa y italiana. Un poco menos de 10.000 personas francesas fueron a España para luchar en las brigadas internacionales en grupos como André Marty Battalion, Commune de Paris Battalion y el Henri Barbusse Battalion. Cerca de 3.000 italianos se unieron a los republicanos y formaron batallones como el Batallón Figlio y el Batallón Garibaldi. Muchos comunistas de Gran Bretaña e Irlanda fueron a España también. 2.500 británicos pelearon en la brigada internacional llamada British Battalion. 14 años antes, en 1922, Irlanda obtuvo la independencia de Gran Bretaña e irlandeses de América e Irlanda se unieron a los batallones British y Lincoln respectivamente. Para las personas alemanas y austríacas la situación era más complicada porque el jefe de Alemania, Adolfo Hitler, era un aliado de Franco y los nacionalistas, y los voluntarios que fueron a España como los voluntarios de otros países eran ultraizquierdistas, comunistas, anarquistas y socialistas, por ejemplo. Los alemanes formaron el Thielmann Bataillon, en honor al político comunista del Partido Comunista o KPD en Alemania antes del ascenso de los nazis al poder en 1933. En 1938 la Alemania nazi se anexó con Austria, pero cerca de 1.500 austriacos fueron a España para luchar con batallones como el 12. Februar Bataillon. Muchos belgas también, cerca de 1.600, formaron el Batallón 6 Février, como unas pocas franceses también. 628 holandeses fueron a España para ayudar a las brigadas internacionales y formar la compañía de Zeven-Provincien y parcialmente formados Japev Nine Nations Battalion y Edgar Henry Battalion. Más tarde, muchos voluntarios de muchos países fueron a España para luchar en las brigadas internacionales y defender la República. Sin embargo, por muchos voluntarios que regresarán del país de origen, la guerra no había terminado. En la mayoría de los países voluntarios, los soldados volvieron como héroes, y pronto muchos de estos países luchaban con los aliados de los nacionalistas cuando la Alemania nazi había invadido Polonia. En Canadá, Suiza y los Estados Unidos, los soldados que regresaron fueron tratados con mucha sospecha, y ellos fueron vigilados y no se les permitió unirse al ejército. En cuanto a los voluntarios holandeses y belgas, ellos perdieron sus ciudadanos porque fueron a luchar en un ejército extranjero. Pero no fue lo mismo en otros países, por ejemplo para los soldados que luchaban para la República que eran alemanes o italianos, y para la mayoría de los ex-soldados europeos que luchaban para la República. Sus propios países fueron invadidos en la Segunda Guerra Mundial y muchas personas fueron enviados a campos de concentración por los nazis.
En cuanto a los extranjeros que luchaban para los nacionalistas, había personas de otros países que fueron a España para luchar, pero muchas menos que para la República. También los gobiernos de unos pocos países ayudaron a los nacionalistas en secreto. Comenzó con la Alemania nazi. En este momento, Alemania estaba gobernado por los fascistas de Adolf Hitler y los nazis, y naturalmente con el apoyo por los nacionalistas de Franco. La Alemania nazi envió muchos bombardeamientos y ayudaron al banda nacionalista de África del Norte a llegar a España para formar parte en la guerra. Los bombardieros alemanes llamados Condor Legión bombardearon el pueblo vasco de Guernica. El pintor Pablo Picasso pinta su obra muy conocida también sobre el bombardeo de Guernica. Durante toda la guerra, los alemanes ayudaron a los nacionalistas desde el aire. Más de medio millón de soldados españoles fueron entrenados por instructores alemanes. Lo siguiente fue el papel de los italianos. Como Franco, el dictador de Italia, Benito Mussolini, era un gran fascista y apoyó a los nacionalistas en la guerra civil de España. Italia envió al Corpo Truppe Volontari a España para ayudar a los nacionalistas contra la Segunda República, compuesto de 60.000 soldados italianos. Mussolini y Franco eran ambos fieles de la Iglesia Católica, y Mussolini utilizó los ataques contra sacerdotes y monjas republicanos para su propaganda en Italia. También la Marina y Fuerza Aérea Italiana luchaban en España para ayudar a los nacionalistas y para detener las raciones que llegaban a los puertos republicanos. En la época de la Segunda República, Portugal y su vecino más cercano tuvieron una relación muy difícil y tensa, y por lo tanto Portugal apoyó a los nacionalistas muy rápido en la guerra. Los viriatos eran un partido de voluntarios portugueses, cerca de 10.000 soldados que ayudaban a las tropas nacionalistas en España. También Portugal envió muchos suministros a la frontera, municiones, armas de fuego, balas y más, para ayudar a los soldados y civiles del bando nacionalistas. Como con los republicanos, había gente de otros países que quieren luchar también. Un grupo fascista de Irlanda, llamado los Blueshirts, fueron a España en Oino Duffy, Brigada Irlanda, para luchar para los nacionalistas. Esta es la bandera de los camisas azules. 1.000.000 voluntarios franceses fueron a España en la compañía Jeanne d'Arc. Había también 1.000 soldados de otros países, por ejemplo, EU, Brasil, Bélgica, Gran Bretaña, Guinea Española, Noruega y Australia. Muchas gracias por ver mi video sobre el papel de los extranjeros en la Guerra Civil de España. En el futuro me gustaría crear más videos sobre este tema y sobre la guerra en general, pero también más videos en español sobre otros aspectos de historia de España y Sudamérica. Si te gusta, echa un vistazo a mis otros videos en inglés sobre la historia, idiomas y más. Gracias por ver este video. Esto es Historia con Heriberto, naturalmente. Y no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte. Adiós.